Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice lo siguiente: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, en esta mañana estamos muy contentos de poder tener tu palabra en el idioma español y también en muchos otros idiomas. Te damos muchas gracias por personas que utilizaste para traducir tu palabra, de tal manera que la podemos tener, leerla, aprender de ella y ser exhortado, animado en gran manera por medio de tu palabra. Es nuestro deseo que tú hables con nuestros corazones en esta mañana. Gracias, Señor, por este pasaje riquísimo de tu palabra que vamos a estar considerando en esta ocasión. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que estamos leyendo es un pasaje sumamente interesante en la vida de un rey de Israel. Un rey que se llamaba Jeroboam. Fue uno de los reyes notables en la historia de Israel. La Biblia menciona muchas cosas de ese rey. No vamos a poder ver todos ellos en el mensaje de esta mañana. Pero mi intención es de darte un pequeño vistazo de lo que fue el reinado de este rey llamado Jeroboam. Jeroboam aparece en las páginas de la Biblia al final del reinado de ese gran rey llamado Salomón. Salomón, cuando estaba viejo, él había tomado muchísimas mujeres, y la Biblia dice que sus mujeres desviaron su corazón, y él adoró a ídolos. Pero no solamente adoró a ídolos, él construyó muchos centros de adoración a esos ídolos en la tierra de Israel, y particularmente en Jerusalén, muy cerca de donde estaba la casa de Dios que él mismo había construido. Y Dios estaba enojado con Salomón, porque Salomón le había dejado, y Salomón había ido detrás de los ídolos y ha construido esos centros de adoración a esos ídolos. Ídolos muertos, ídolos que tienen ojos pero que no ven nada, ídolos que tienen boca pero que no pueden hablar nada, ídolos que tienen pies pero que no pueden caminar. Y Dios estaba enojado con Salomón. Y por esa razón Dios levantó algunos adversarios contra Salomón. Levantó un adversario en la parte sur de Israel. Levantó otro adversario en la parte norte de Israel. Y dentro de Israel mismo levantó un otro adversario que se llamaba Jeroboam. Ese Jeroboam fue perseguido por Salomón y tuvo que huir a Egipto. Y Dios había dicho
que él iba a romper el reino de Salomón, que él quedaría con solamente una tribu y que él iba a dar las otras 11 tribus a un otro, y ese otro era Jeroboam. Entonces Jeroboam, con el tiempo, cuando Salomón había muerto y su hijo Roboam empezaba a ser rey, surge una división en la nación de Israel. Fue un suceso notable en la historia de la nación judía. Hubo una división grande que duraría por siglos. En el reino del norte había Jeroboam ahora como rey sobre 11 tribus. En el reino del sur había el hijo de Salomón, Roboam, como rey sobre una sola tribu. Pero cuando Jeroboam estaba allí en el norte, gobernando allí, él tenía ciertos temores en su corazón. Temores que le va a llevar a tomar algunas decisiones muy malas, que va a hacer daño no solamente a él, a su casa, pero a toda la nación de Israel. Por eso la Biblia habla mucho de Jeroboam como aquel que hizo pecar a Israel. Aquel que hizo pecar a Israel. Vamos a ver qué es lo que realmente pasó. Primera de Reyes, capítulo 12. Antes de entrar al capítulo 13, es importante ver algunas cosas en el capítulo 12. Cuando ya Jeroboam era rey sobre el reino del norte, dice el versículo 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Habitó en Siquem. No solamente la reconstruyó, pero habitó en ella. Y dice, saliendo de allí, es decir, de Siquem, reedificó a Penuel. Es otra ciudad. No solamente reedificó a Siquem, sino también reedificó a Penuel. Y luego continúa dando información de las acciones de Jeroboam. Y dice, y dijo Jeroboam en su corazón. ¿Qué dijo en su corazón? Dice, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo, el pueblo de Israel, del reino del norte, subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo, hablando de la gente del reino del norte, se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Me matarán a mí. Tenía ese temor, estaba pensando eso en su corazón. Si yo dejo a la gente del reino del norte ir al reino del sur, donde está el templo, para adorar allá, ellos van a seguir detrás del rey Roboam y me van a matar a mí. Él veía ese peligro y tenía ese temor en su corazón. Y por ese temor que tenía en su corazón, él va a tomar algunas decisiones muy malas. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Dan estaba en la parte más norte de la frontera de Israel. Y dice el versículo 30, y esto fue causa de pecado. Esto que él había hecho, de construir esos becerros de oro,
y decir al pueblo que esos becerros de oro eran los dioses que les habían sacado de Egipto. Fue causa de pecado para el pueblo de Israel. Dice, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Aparte de haber hecho esos 2 becerros de oro, el versículo 31 dice, hizo también casas sobre los lugares altos. ¿Y qué más hizo? Dice, hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Eso era lo que Dios deseaba de los sacerdotes, que fueran del linaje de los levitas, pero Él no hizo eso. Y la historia continúa lo siguiente. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo, ¿en qué lugar? Betel, era uno de los lugares donde había esos becerros de oro. Es importante que recuerdes ese lugar, Betel, muy importante. Dice, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues, ¿sobre qué? Anote esa palabra, altar, muy importante. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel. Y subió ¿dónde? Repite esa palabra, anótelo porque es muy importante en esa historia. Subió al altar para quemar incienso. Él inventa una nueva religión en Israel, un nuevo sistema de adoración en Israel, que concentraba sobre becerros de oro que él había fabricado. Y él había instituido una fiesta especial que era en el día 15 del mes 8. No es 15 de agosto, es el mes 8, habla aquí de el 8º mes del calendario judío. Y en ese día él mismo iba a ese lugar en Betel donde había esos becerros de oro para quemar incienso sobre el altar que estaba allí. Y fue en ese día que él fue que ocurre algo notable en la historia de Israel y también en la historia de ese rey Jeroboam. Capítulo 13, versículo 1. Dice que aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. No sabemos el nombre de este varón de Dios. Sabemos que era hombre. Sabemos que venía de Judá, que era del reino del sur. No era del reino del norte, era del reino del sur. Del pasaje sabemos que ese término varón de Dios era un término que utilizaban en ese tiempo para los profetas. Sabemos también de ese pasaje que cuando él vino de Judá para Betel, que vino con un burro. Que vino con un burro. Muy importante en esta historia. Y dice que cuando este hombre vino, Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y ese hombre no solamente viene, pero viene para hablar. Y para extraño que parece, él no habla con Jeroboam. Él habla con un altar.
¿Algunos de ustedes hablan con altar? No. Suena raro. Pero dice acá que aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti, sobre el altar, quemarán huesos de hombres. Ese era el mensaje que él había venido desde Judá para traer. Un mensaje contra el altar que Jeroboam había fabricado, que había construido. Y por cierto, ¿dónde estaba Jeroboam? Jeroboam estaba a gusto allí donde había ese altar, y sin duda debería haber escuchado con mucha claridad, porque el varón de Dios dice acá que clamó, fue en voz alta que él habló su profecía contra ese altar. Su profecía es notable. En su profecía él dice que él está hablando en nombre de Jehová. En su profecía él está diciendo que de la casa de David, que está en el reino del sur, va a nacer, todavía no ha nacido, pero va a nacer un hijo, va a ser varón, va a ser llamado Josías, y ese hijo especial que va a nacer va a sacrificar los sacerdotes, los lugares altos, sobre ese altar, y sobre ese altar se va a quemar hueso de hombres. Entonces, este varón de Dios, este profeta que viene de Judá, está anunciando algo que va a ocurrir en el futuro. Ahora, cualquier loco puede venir a cualquier lugar y decir de cosas que van a ocurrir en el futuro. Pero ¿cómo podemos saber si lo que dicen es verdad, sí o no? Entonces, para que todo el mundo pudiera saber que lo que este varón de Dios estaba diciendo va a cumplir seguramente, él dio una señal. Y me gusta mucho esa palabra señal. Observa el versículo 3. Dice: aquel mismo día dio una señal. Palabra muy importante, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Señal. Diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Esta es la prueba, esta es la evidencia de que Dios ha hablado. He aquí que el altar se quebrará. ¿Qué va a pasar con el altar? Se quebrará. Y también dice otra cosa más: y la ceniza que está sobre él, sobre el altar, ¿qué va a pasar con eso? Se derramará. La palabra señal habla de cosas milagrosas, pero no cualquier cosa milagrosa. Habla de cosas milagrosas con la intención de probar algo, con la intención de demostrar algo. Desde cuando Israel estaba en Egipto, Dios había levantado, por ejemplo, a Moisés. Dios apareció a él cerca del monte Sinaí y le mandó, por ejemplo, para ir a sacar al pueblo de Israel. Y Dios le permitió hacer algunas señales, de la misma palabra, con la intención de probar que en verdad Jehová, el eterno Dios, le había aparecido a él, y que lo que él estaba haciendo
él estaba haciendo por mandato de Jehová. Entonces este profeta que viene de Judá anuncia, en el futuro va a nacer un hijo de la casa de David. Ese hijo se llamará Josías, y ese hijo va a sacrificar sobre el altar los sacerdotes de los lugares altos. Y va a quemar huesos de hombres ahí sobre ese altar. Y como prueba, como evidencia de eso, va a ocurrir un milagro. Ese altar ahora se va a quebrar. La ceniza que hay sobre ese altar se va a derramar. Observa el versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: ¡prendedle! ¿Sabe qué está haciendo el rey? Está diciendo: agárrenle. ¿Y a quién está hablando? Está hablando con la gente que está allí. Porque había más gente allí, no es solamente el varón de Dios y el rey. Había otros más que estaban allí presentes. Y él dice a los que estaban presentes: agarra a ese profeta que vino de Judá. ¿Te gustaría estar en lugar de ese profeta en ese momento? El trabajo de los profetas en el Antiguo Testamento no era un trabajo fácil, Muchos de los profetas pasaron tiempos muy difíciles. Si tú lees los libros de Reyes, Crónicas, vas a notar que muchas veces intentaron matar a muchísimos de los profetas. La Biblia menciona de Jezabel, que mató un montón de los profetas. Elías fue amenazado por Acab. Acab lo buscó por todas partes. Y cuando finalmente confrontó a Acab en el monte Carmelo, y que Dios respondió del cielo enviando fuego, dice que Acab fue a casa y contó a Jezabel, y Jezabel dijo: mañana ¡sácata! Con Elías, y él tuvo que huir para escapar de su vida. Si tú lees la vida de Eliseo, el rey de Siria había decidido buscar su vida. Y después de eso, que el rey de Siria había buscado su vida, el rey de Israel también un día ha determinado que hoy se va a quitar la cabeza de Eliseo de sobre la faz de la tierra. Pero Dios lo protegió. No era fácil ser profeta. Muchos de los profetas en el Antiguo Testamento eran matados. No es en vano que Jesús, a veces se menciona en el Nuevo Testamento, decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, hablando de los judíos, dice que ellos mataron, asesinaron al Señor Jesús y a sus propios profetas. No era fácil. Pero ese hombre tomó el coraje con su asno y vino desde Belén, desde Judá a Betel, para dar un anuncio contra el altar que Jeroboam había construido. Y ahora Jeroboam, junto al altar, le dice a él, al pueblo: prendedle. Pero ¿qué pasa? Dice: mas la mano que había extendido contra él, ¿qué le pasó? Se le secó y no la pudo enderezar. Eso es una cosa milagrosa. Yo tenía ganas, ¿no?, de poder estar allí para ver ese suceso. Qué hombre tan malvado, y Dios le está dando su merecido.
El versículo 5 es muy importante. Y el altar, ¿qué pasó con el altar? Se rompió. Y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, cuando se rompió el altar y se derramó la ceniza, eso era prueba, era evidencia que lo que el profeta había dicho se va a cumplir sin duda. Sin duda. Pero observa la reacción del rey Jeroboam. Dice el versículo 6, entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. ¿Sabe qué está haciendo? Ahora ya no está pidiendo prenderle. Ahora está diciendo, ore por mí. Ore por mí. Y ore por mí a Jehová tu Dios, para que mi mano me sea restaurada. Él no ora a los becerros de oro que él había creado. Y que él dijo, Israel, estos son tus dioses. Él no ora a ellos, porque esos becerros no pueden hacer nada. Él sabe que el que le puede ayudar es Jehová. Y él pide al profeta para que ore a Jehová su Dios. Y lo que pasa ahora es sorprendente. Dice el versículo 7, y el rey, versículo 7 o 6, la última parte, dice, y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¡Wow! Ese hombre pagano, ese hombre idólatra, ese hombre que había hecho pecar a Israel, solicita oración para su mano que está seca, y él recibe respuesta inmediata de parte de Dios para con su salud. ¿Eso no es notable? ¿Cuántas que aman a Dios, que sirven a Dios, que están enfermos y han estado orando a Dios y han estado de rodillas y han clamado, Señor, ayúdeme en mi salud, en mi enfermedad? Y a veces no solamente están de rodillas, a veces se duermen. Oh, Señor, ayúdeme. No reciben ninguna sanidad. Y no solamente no reciben sanidad, a veces hasta mueren. Y aquí hay un hombre pagano, idólatra, que pide oración y recibe respuesta inmediata en ese mismo día. Pareciera como si fuera Dios es injusto, pareciera. Pero quiero recordarte que nuestro Dios es soberano, que Él hace como a Él le da la gana. Y el hecho de ser un creyente en Dios no es garantía que nosotros no enfermamos. No es garantía que Dios siempre va a ayudarnos con sanidad completa en nuestras enfermedades que tenemos.
Cuando tú lees la Biblia vas a notar a muchos que amaban a Dios y estuvieron enfermos. Pablo dijo que él había dejado enfermo a Trófimo en Mileto. Pablo escribió en Filipenses que Epafrodito estuvo enfermo y casi se murió. La Biblia habla del profeta Ahías que tenía problema con la vista. La Biblia habla de Dorcas que estaba enferma y hasta murió. La Biblia habla de Timoteo. Le dice, toma un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La Biblia habla de Eliseo que estaba enfermo de la enfermedad de la cual murió. Hombres que amaron a Dios, pero a pesar de haber amado a Dios y servido a Dios, pasaron por tiempos de enfermedad. Y hasta murieron a veces de esas enfermedades. Pero este hombre pagano, idólatra, pide oración y recibe respuesta inmediatamente. Cosas notables. Pero observa cómo continúa la historia, porque esta cosa se va a poner bien bueno. Dice el versículo 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. ¿A quién de ustedes no le gusta recibir una invitación del rey? Y especialmente cuando el rey te dice, ven a comer. Y el rey te dice, tengo un regalo para ti. Todos nosotros vamos a decir, yo. Pero, una palabra de contraste. Dice, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿En qué lugar? En Betel. ¿Y por qué no hace esas cosas? Dice, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. No solamente Dios me dio un mensaje para anunciar contra el altar, Dios me dijo que también que no debía comer nada allí, no debía beber agua allí, y cuando voy a regresar, tengo que regresar por otro camino. Esto es lo que Dios me ordenó, y porque Dios me ordenó hacer esto, no voy a ir contigo, no voy a comer contigo, le dice al rey. Versículo 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Y ahora la historia se va a poner un poco más interesante. Moraba entonces en Betel. ¿En qué lugar? En Betel. Un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Déjame decirle algo. Sus hijos estuvieron presentes en ese lugar, en ese día. Y ellos pudieron ver lo que había sucedido allí en ese lugar, en Betel, en ese día. Y vienen a casa a su papá y le cuentan a su papá qué es lo que pasó. Y es muy natural. Normalmente a las personas le gusta ir a ciertos lugares y ver cosas que pasan allá, y vienen a casa a papá, mamá, al esposo o a la esposa y cuentan qué pasó. Y esos hijos hacen lo mismo con su papá. Y están contando de cosas notables que pasaron ese día. Déjame decirte algo para ayudarte, especialmente cuando tú vas leyendo la Biblia.
especialmente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. En la Biblia hay muchas historias. Y las historias básicamente cuentan qué es lo que pasó. ¿Lo has captado? ¿Qué cuentan las historias? ¿Qué pasó? Te dicen con lujo de detalle, esto es lo que pasó. Ahora, en las historias del Antiguo Testamento, principalmente se cuenta no solamente lo que pasó, se cuenta de cosas notables que pasaron. Anote ese detalle. Quizás no me entiendes ahora por completo. Cuentan de cosas notables que pasaron. Y no solamente cuentan de lo que pasó y cosas notables que pasaron. Anota otro detalle. Cuentan de cosas notables que pasaron en la historia de Israel. Como nación, como pueblo. Anote ese detalle en algún lado. Quizás no me lo entiende completamente ahora, porque no tengo todo el tiempo para poder explicar ese detalle ahora. Pero las historias en el Antiguo Testamento tratan con cosas notables que pasaron en la historia de Israel como nación. Y aún muchas veces cuando trata de ciertos individuos, está muy relacionado con Israel como nación. Muy importante. Ahora, sus hijos vinieron y le contaron qué había pasado ese día. Sin duda deberían haber contado, papá, vino un profeta desde Judá. Ese profeta clamó contra el altar que había hecho Jeroboam. Y dijo que sobre ese altar va a haber un hijo de la casa de David llamado Josías, que va a sacrificar los sacerdotes en los lugares altos sobre ese altar. También dijo que se va a quemar huesos de hombres sobre ese altar. Y además de eso, hizo una señal. Dijo que el altar se rompería y que la ceniza se esparcería. Y papá, eso sucedió. Y papá, el rey dijo, prendedlo. Y cuando digo prendedlo, papá, su mano se quedó seca. Y luego pidió oración, papá. Y el profeta oró a Dios y se restauró su mano, papá. Ay, papá, qué milagros que ocurrió hoy. ¡Wow, papá! Entonces el papá escucha todas esas noticias. Y observa qué dice y qué hace. Y su padre les dijo por qué camino se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, él habla con sus hijos, ensilladme el asno. Le da tarea a los hijos. Hijos, ensilladme el asno, prepara el asno. Porque en ese tiempo no se movían en carros Rolls Royce, Toyota, Kia, Ford, no, se movían con asno. Entonces dice a sus hijos, ensilladme el asno. Ahora, no era porque era viejo y que no podía ensillar el asno él mismo. Él podía ensillar el asno. Más después vas a ver en la historia que él va a ensillar un asno. Él podía hacerlo, pero le da la tarea a los hijos. Hijos, anda a ensillar el asno. Y los hijos, ¿qué hicieron? Ensillaron el asno. Son hijos muy obedientes. Así deben ser los hijos. Cuando reciben órdenes de los padres, deben obedecerlos. Y con velocidad. Rápido, papá. Y sin quejarse. Hay que recordar que eran hijos adultos, grandes. A veces los padres dan órdenes a sus hijos adultos. Dice, papá, no.
No, no quiero. No, mi hermano. Es importante la obediencia a los padres. Es importante de honrar a los padres para que te vaya bien. Y esos hijos obedecieron la orden de ensillar el asno para su papá. Entonces, padres, den tareas a sus hijos. Y hijos, obedezcan. Ay, papá, los hijos van a tener muchas tareas hoy. Y observa cómo continúa. Y ellos ensillaron el asno y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Le hace una invitación. El mismo invitación que hizo el rey para que viniera con él a comer en casa, este viejo profeta lo hace al varón de Judá. ¿Y qué responde? Dice: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿En qué lugar? En Betel. ¿Y por qué no lo hace? Dice: porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, en Betel, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro, el viejo profeta, le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta. Tú eres profeta, tú eres varón de Dios, yo también lo soy. Y quiero decirte algo. Un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. ¿Y qué le dijo el ángel? Supuestamente: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces ese viejo profeta le dice que un ángel le había hablado por mandato de Dios para que venga y coma. Pero él había escuchado de Dios que no debía comer ni beber agua en ese lugar. Y él siguió a ese viejo profeta que le estaba engañando y volvió con él. Dice el versículo 19: entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos, él y el viejo profeta, en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Palabra de Dios viene ahora a ese profeta que le había mentido. El viejo profeta. Dios hace cosas raras a veces. ¿Y qué era la palabra de Dios por medio de ese viejo profeta que le había mentido? Dice que clamó. ¿Sabe qué es clamar? Es gritar a voz fuerte. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Sácata contigo. Vas a morir y no vas a ser enterrado junto con tus padres. Era un mensaje de juicio para ese profeta que había salido de Judá para cumplir con una misión en Betel. Para hacer la historia más corta, él fue. Y para colmo se dice que el profeta viejo le ensilló el asno al varón de Dios que había venido de Judá. Porque a pesar de que era viejo, podía ensillar el asno. Y el profeta que había venido de Judá se fue.
y en el camino le mató un león. Otros vieron lo que había pasado y trajeron a la noticia allí en la ciudad de Betel, donde estaba el viejo profeta. Cuando supo eso, él dijo: es el varón de Dios que había venido de Judá. Y pidió a sus hijos otra vez: ensíllame el asno. Y los hijos inmediatamente ensillaron el asno para su papá. Y entonces él fue y encontró el cadáver del varón de Dios que había venido de Judá. Pero el asno del varón de Dios estaba allí, y el león también. Y el león no había hecho daño al asno. Y él tomó el cadáver y lo llevó dentro de la ciudad de Betel y lo enterró allí. Qué historia tan notable que ocurrió un día en el tiempo del rey Jeroboam. Y cuando ese viejo profeta lo enterraba, dijo algo muy importante a sus hijos que no quiero que pierdas. Versículo 31. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Sin duda vendrá eso. ¿Sabe por qué él sabía sin duda que eso vendría? Era por la señal que hemos visto al principio, que el altar se rompió y las cenizas se desparramaron. Esa profecía fue cumplida más o menos 290 años después. Que de la casa de David nació un hijo llamado Josías. Y se relata en el libro de Reyes cómo ese Josías sacrificó sobre ese altar los sacerdotes de los lugares altos. Y cómo sobre ese altar se quemó huesos de hombres, como Dios había dicho que ocurriría. Porque cuando Dios dice que algo va a ocurrir, ocurrirá seguramente. Su palabra es verdadera. Su palabra es confiable. Y Dios tiene la capacidad de decir cosas de antemano que van a ocurrir. Y Él ha revelado muchas cosas que van a ocurrir en el futuro. Y van a cumplirse seguramente. Uno puede tener plena confianza en lo que Dios ha dicho. Pero hay dos cosas más que quiero ver antes de terminar mi mensaje. Uno de ellos tiene que ver con el varón de Dios que vino de Judá. Ese varón de Dios que vino de Judá salió de su tierra con el objetivo de cumplir una misión de parte de Dios. Dios le había hablado, Dios le había dicho para que vaya a Betel y anunciara un mensaje de juicio contra el altar que había en ese lugar. No debía comer en ese lugar, no debía beber agua en ese lugar y debía regresar por otro camino. Y él salió para cumplir esa misión de Dios. Pero sabe que ese fue su último día sobre la faz de la tierra. El malvado Jeroboam seguía vivo. Y él, que salió para cumplir una misión para Dios, sácata.
y murió fuera de su tierra. A veces cuando uno funciona como vocero de Dios para anunciar su palabra, Dios puede permitir circunstancias raras a veces en la vida de uno. Muchas veces cuando voy a predicar a muchos lugares, pienso sobre esa verdad. Una vez me acuerdo que yo estaba en un lugar en la selva entre Venezuela y Colombia. Y en esa zona había mucha gente de la guerrilla. Y los indígenas en las cuales viajábamos en los canoas decían, ve esa canoa que hay por ahí, esa voladora con grandes motores, son gente de la guerrilla. Porque los indígenas comunes no tienen el dinero normalmente para comprar esos grandes motores. Y ellos sabían que eran gente de la guerrilla. Y uno de esos viajes un día me agarró un sentimiento. ¿Y si llego a morir acá en este lugar? ¿Qué pasaría? Y yo mismo respondí la respuesta. Si yo moriría en ese lugar, me tienen que enterrar allí. Porque no hay como refrigerador, algo que puede poner el cadáver ahí. O meterle hielo a mi cuerpo allí. Tienen que enterrarme allí y luego alguien, después de 2 días de viaje, salir y llamar a mi esposa y decir a mi esposa ya en Curazao, tu querido Rogelio, ¡sácata! Lo hemos enterrado acá. Cuando tienes algo de tiempo, ven a visitarnos y ver. A veces ese lado de la vida misionero muchas veces no te cuentan. Muchos a veces quieren ser misioneros, quieren ser servidores de Dios, y hay mucha bendición para ser servidor de Dios. Personalmente digo, si yo tuviera que morir y volver a nacer, me gustaría ser misionero para Dios. Ser su representante, qué honor, porque Dios puede utilizar a muchos otros. Él puede utilizar hasta un burro para hablar, Él puede utilizar hasta los cuervos, como lo hizo con Elías. Él puede utilizar hasta un gallo que cantó cuando Pedro estaba negando a Jesús por tercera vez. ¡Cocoyoco! Justo en ese momento. Pero qué privilegio es de poder ser comisionado por Dios para hacer algo para Él. Y yo te animo que si Dios ha estado hablando con tu corazón para hacer algo para Él, hágalo. Y trate de ser lo más obediente posible a Él. Porque eso es lo más importante que Dios desea de ti, obediencia. Y la última cosa está en el versículo 33. Dice, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo. A quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual, ¿qué pasó con él? Fue cortado, sácata, y raída, sácata, de sobre la faz de la tierra. A pesar de haber experienciado milagro tras milagro, señal tras señal, la señal del altar que se rompió, la señal de las cenizas que se esparcieron, la señal de su mano que quedó seca, la señal
de su mano que fue restaurada. A pesar de haber visto varios milagros notables en ese mismo día, en un solo día, y haber experienciado la bondad de Dios, haber experienciado la misericordia de Dios, haber experienciado la gracia de Dios, con todo eso, no se apartó de su mal camino. Y hay personas así, que a pesar de que han visto la mano de Dios en sus vidas, han visto qué bueno ha sido Dios con ellos, qué misericordioso ha sido Dios con ellos, ellos escogen no seguir a Dios, no obedecer a Dios, sino siguen su propio camino y no quieren apartarse del mal camino. Y estoy hablando no solamente de incrédulos, estoy hablando también de creyentes que en su corazón están decididos de seguir caminos que no son buenos, caminos que no agradan a Dios. Y no solamente a veces ellos pecan, pero muchas veces hacen a otros también pecar. Es tiempo para que te arrepientas. Es tiempo para que te arrepientas y vuelvas de tu mal camino y vuelvas a Dios. Amén. 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 Vamos a orar.